Vamos a abrir el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a meditar en esta mañana, en esta porción. Le damos gracias al Señor por estar en su presencia, amén. En este día que el Señor ha preparado para que juntos estemos para adorar y bendecir su nombre. ¿Todo lo tienen? Dígame. Dice así su palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí nomás, toma tu asiento, luego seguiremos leyendo algunos versículos más. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, en este capítulo, Pablo que habla y dice en el versículo 1, para que veamos un poco, que él no fue llamado por ningún hombre, sino que fue llamado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 4 nos muestra algo muy maravilloso. Dice, el cual se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, ¿no? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Y ahora el apóstol Pablo habla a los creyentes de Galacia. La iglesia estaba constituida de Galacia, había creyentes gentiles y había creyentes judíos también, que se habían convertido al Señor claramente. Pero Pablo comenzó a notar algo que estaba sucediendo en la iglesia. El evangelio de Cristo consiste en algo que el Señor habló y podemos ver el mensaje a lo largo de toda la palabra, desde el principio hasta el final, desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando comenzó a anunciarse por medio de Juan el Bautista, una de las palabras de las cuales Juan anunció este evangelio, habló acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pablo comenzó a anunciar este evangelio que no vino por ningún hombre, fue enseñado, sino por la revelación. Porque el versículo dice, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo predicaba este evangelio por esa revelación de Cristo. Cristo se le había revelado al apóstol Pablo. Y todos conocemos ya la vida de Pablo, lo que Pablo fue, cómo era su conducta, cómo era su vida. Él mismo da testimonio y testifica cuando él está enseñando, predicando, cómo era Pablo antes de que Cristo, el Hijo de Dios, se revelara a su vida. Amén. Pablo era un perseguidor, era un hombre que guardaba las leyes, las tradiciones en cuanto a la ley, era alguien que aventajaba mucho, era muy guardador de la palabra, pero estaba equivocado, estaba errado. Pero Cristo se le revela, Cristo se le aparece y le da esta gran comisión de ir a los gentiles a predicar el evangelio. Y Pablo comienza a predicar este evangelio glorioso de Cristo, este evangelio que contiene el arrepentimiento, que contiene al Hijo de Dios, que contiene la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y Pablo nota algo que está sucediendo en la iglesia en cuanto a los hermanos de Galacia. Algo estaba pasando. Y hubo una preocupación en el apóstol Pablo, porque a veces cuando los ministros de Dios comienzan a notar que el pueblo comienza a debilitarse en la fe, cuando los hermanos no están en ese fluir espiritual, a lo cual están recibiendo, a lo cual se está impartiendo por la palabra, por el mover, por el fluir del Espíritu Santo, claramente que los ministros del Señor tienen una preocupación. ¿Qué está pasando en la vida de esas personas, en la vida de los creyentes que antes de crecer han menguado, han retrocedido espiritualmente? Y Pablo notó algo que estaba ocurriendo en la iglesia.
Que lo que hoy ocurre muchas veces en muchos lugares, en las verdaderas iglesias, la iglesia donde se predica la palabra del Señor real, genuina, verdadera, amén, donde se predica, entonces estaba notando algo, dice, estoy maravillado. ¿Saben cómo dice en la traducción Nueva Viviente? En la traducción Nueva Viviente, el apóstol Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes se están apartando de Cristo, de la gracia de aquel que los llamó, de nuestro Señor. Estoy maravillado, horrorizado. Algo está sucediendo en la vida de ustedes que se están alejando. Y uno pudiera decir, bueno, pastor, pero yo vengo a la iglesia, ¿cómo que me estoy alejando? Si yo me congrego, yo estoy. No es simplemente el hecho de estar en la iglesia, de asistir a la congregación. Muchas veces hay cosas que nos están separando de Cristo espiritualmente. A veces hay muchas cosas que nos están retrayendo de Cristo. No estamos nosotros avanzando en la persona o en el crecimiento en Cristo, sino que muchas veces nos estamos alejando. ¿Y cuáles son las cosas que nos alejan muchas veces de Cristo? Hay muchas cosas que muchas veces nos alejan aún nosotros poder estar congregando, como le estoy diciendo, venir a la iglesia, amén. Y muchas veces hay personas que toman la iglesia de una forma religiosa. Bueno, hoy día domingo tengo que estar, hoy es día martes, miércoles, jueves, día de estudio, tengo que ir porque bueno, pero a veces lo toman de una forma religiosa y no de una manera de la cual van a ir al encuentro con el Señor, de la cual ese día que van a ir a ese culto van con ese corazón, con ese deseo, con ese hambre, con esa sed de comer, de beber de Cristo, de recibir de la presencia del Señor. Pablo estaba maravillado de que, dice, tan pronto ustedes se están alejando del Señor, de Cristo. Algo está sucediendo en el corazón de esos creyentes. Y acá da el motivo Pablo. Pablo dice en el siguiente versículo, en el 6 termina diciendo, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. ¿Cómo, pastor? ¿Hay otro evangelio? Sí, hoy hay un evangelio del cual no se habla de arrepentimiento, del cual la cruz no está presente nunca, del cual hay mucha superación, mucha motivación, del cual hay muchas palabras que solamente hablan de bendición, el cual algunas veces tuerce las escrituras para quedar bien con la persona, para quedar bien con la congregación. Entonces ese evangelio, estos creyentes de Galacia que estaban escuchando otro evangelio y no el que Pablo le estaba enseñando, le había enseñado el evangelio de Cristo, entonces los gálatas comenzaron a turbarse, comenzaron a escuchar otra clase de palabra y esa clase de palabra comenzó a traer una confusión y comenzó a no, y bueno, ya, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ir a los cultos? Y mira, yo escucho este evangelio, esta persona que me está hablando. Entonces hubo algo que comenzó y Pablo comenzó a notar un restante en la vida espiritual, comenzó a notar que algo estaba ocurriendo en la iglesia. Que nosotros en esta mañana, si hay algo que está ocurriendo en nuestros corazones, en nuestro interior, que nos esté alejando, aleluya, de Cristo, podamos decir, Señor, no, yo no me quiero alejar, yo quiero cerrar mis oídos a toda clase de palabra mentirosa, engañosa. Señor, yo no quiero que nada me aleje de ti, no quiero que nada me aparte de tu amor, de tu gracia, Señor, de esta palabra que siempre me corrige, me exhorta, me encamina, aunque muchas veces no entiendo, Señor, pero yo voy a obedecer, yo voy a seguir, voy a tomar tu palabra. Y Pablo dice, están siguiendo un evangelio diferente. Es como decir, cuidado de escuchar esa clase de evangelio, cuidado de escuchar esa clase de creyente que está torcido, esa clase de creyente que está, aleluya, en rebeldía o bajo el chisme, bajo la influencia de un espíritu que solamente destila veneno de su boca, que solamente destila de su boca porque está en su corazón y lo destila por su boca y destila muchas cosas negativas que quieren restar las cosas buenas en el evangelio de Cristo poderoso. Entonces Pablo tenía una preocupación en cuanto a lo que estaba sucediendo en los hermanos de Galacia.
Y dice en el verso 7, no que haya otro. Dice Pablo, no es que hay otro evangelio, no son 2 evangelios o 3 evangelios, es solo uno. Pero hoy podemos ver diferentes clases de evangelio, hermano. Hoy, en este tiempo, podemos ver cómo el evangelio se ha adulterado, se ha cambiado. Cómo las personas solamente van para querer obtener el beneficio de parte de Dios, y después cuando Dios, como siempre nosotros podemos ver en los cultos, aquí, allí, todo, las personas van a la iglesia, reciben los milagros, la sanidad, las revelaciones, todas las cosas que Dios les hace, todas las cosas que Dios les dice, todas las cosas de las cuales Dios los libra, y después las personas reciben eso, pero después hacen, bueno, gracias Señor por esto, estaba tan bueno. Y después terminan alejándose, no congregan, no tienen ese amor para ser agradecidos con Dios por lo que Dios hizo. Pero hay algo de que estamos seguros, todos los que predicamos, que aleluya, si Dios habló, tendremos nuestro corazón en paz de que Dios habló a esa persona, y que nunca esa persona podrá decir, a mí Dios nunca me dijo nada. No, Dios le habló, Dios le dijo, y después, bueno, Dios le pedirá cuenta a cada persona de cómo ellos tomaron la palabra, si siguieron, no siguieron, si aceptaron o no aceptaron. Pero lo importante es que si uno le habla el evangelio real y verdadero, nosotros tendremos esa paz en nuestro corazón de que hemos cumplido con el Señor en decir las cosas que había que decir. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban. Había algunos creyentes que lo perturban. Y ¿sabe cuando meditaba en cuanto al evangelio diferente? ¿Sabe cuál es seguir el evangelio diferente? Esto le sucedió al pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 3, verso 10, dice, amén, que el pueblo de Israel siempre vagó en su corazón y no quiso conocer los caminos del Señor. Anduvieron vagando en su propio corazón. ¿Qué significa eso? Es que ellos quisieron hacer lo que su corazón dictaminaba y nunca se interiorizaron en querer buscar de Dios o querer conocer los caminos del Señor. Seguir un evangelio diferente puede significar para nosotros seguir nuestro propio corazón, nuestra propia emoción, nuestro propio deseo y hacer lo que a nosotros nos place. Y no realmente seguir el evangelio que Dios nos marca, su palabra, sus principios, para poder nosotros seguir encaminándonos en medio de este evangelio que Cristo ha trazado para salvación de nuestras vidas, para crecimiento de nuestra vida, para hacer esa expresión de Dios en la tierra como sus hijos que somos. Entonces usted diga, Señor, yo no quiero dejarme guiar por mi corazón. No quiero, Padre, perecer como pereció el pueblo, porque ellos vagaron en su corazón queriendo hacer lo suyo, Señor, queriendo no conocerte, como dice el libro de Hebreos. No, Señor, yo quiero, Señor, este evangelio puro y verdadero, recibirlo, obedecerlo y que me encamine en el camino de la rectitud y de la verdad al crecimiento y hacer esa expresión de ti en la tierra como hijos tuyos que somos, Señor. Usted dígale al Señor, sí, Señor, dile, perdóname si he vagado en mi corazón, perdóname si he dado lugar a mi mente o a mi emoción en ocasiones, y eso me fue alejando del verdadero evangelio, y eso me fue restando en mi vida espiritual. No fui creciendo, todo lo contrario, fui decreciendo. Pero no quiero terminar este año, estamos en mitad de año, no quiero, Señor, terminar el año decreciendo. No, quiero crecer, quiero avanzar, quiero de ti en esta tarde, en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando el apóstol Pablo hablaba de perturbar, muchos perturbaban el evangelio. Diga conmigo, Señor, no quiero que nada perturbe mi vida. Hay muchas perturbaciones muchas veces que vienen. La palabra perturbar significa alterar, inquietar a una persona, destabilizar de lo correcto,
de lo cual esa persona va transitando en su vida con Dios. Algo que perturba es algo que altera, algo que inquieta, algo que viene a traer una molestia para comenzar a destabilizar tu vida espiritual y a alejarte del Señor, a quitarte de los parámetros cristocéntricos y comenzar a darle lugar a muchas cosas. Entonces esas cosas te van alejando. Por eso Pablo decía, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero hay muchos que los están perturbando. Hay cosas que hoy están perturbando y quieren muchas veces perturbar el progreso de la vida de la iglesia. Ataduras y cosas que están en el corazón muchas veces. Situaciones que durante el día suceden muchas veces, son cosas, y ahí está el enemigo. Detrás de todo esto está claramente el enemigo tratando de siempre oprimir y perturbar al creyente para que el creyente pierda el rumbo que tiene que seguir en cuanto a las cosas del Señor. Entonces ahí viene a oprimir. Había muchos que estaban perturbando. Claramente que sabe lo que perturbaba. Había muchos falsos que había falsos hermanos, había falsos maestros en aquel tiempo, había judíos que querían que muchos se circunciden, amén, los gentiles que vuelvan a estar atados a los ritos, a las tradiciones. Y Pablo dijo no, que no era ya por la ley, sino que era por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Según el contexto de la palabra, según si vamos y profundizamos en el libro de Gálatas, amén. Pero hoy en un sentido espiritual, ¿cuántas cosas vienen a perturbar? No hablemos de personas que el diablo levanta, que el diablo se está tomando su mente para muchos levantarse en contra de las personas. Y ya lo vemos cuando Dios revela brujería, aún de seres queridos, de familiares. Y bueno, y ahí súmele usted todas las cosas diabólicas, satánicas que el enemigo está haciendo para que muchos se alejen del Señor, para que embargue la tristeza, para que embargue el dolor, para que vengan los recuerdos, para que muchos estén abatidos. Pero usted diga en esta mañana, Señor, hoy va a quitar el Señor toda perturbación, todo lo que me está impidiendo recibir el verdadero evangelio de Cristo. Hoy el Señor lo tiene que quitar de nuestros corazones. Hoy el Señor lo tiene que arrancar de tu vida. La palabra dice perturbar y ahora dice pervertir. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir significa desviar, corromper o alterar. Quieren desviarte del evangelio real del Señor. Y por ahí te cruzás a algún hermano y vos le contás de las reuniones y vos le contás de las cosas. Y algunos dicen, no es tan así como, no es tanta. Algunas personas dicen, tantas horas ustedes están en la iglesia, no es tan así. Porque siempre te vas a encontrar alguno de esos que siempre te va a querer tirar. Vos venís con el fuego encendido y te va a querer tirar un balde de agua fría para apagarte el fuego. Para que vos ahí comiences a dudar, pero que este hermano, pero será tan así, pero lo que vos experimentás y los que experimentamos en la presencia del Señor no tiene palabra, no tiene nada que cambiarse ante un simple dicho o una simple respuesta de alguien. Pero a veces el enemigo es tan astuto y utiliza a esa gente, amén, utiliza personas para desviarte, para querer pervertir el camino del Señor, para querer desviarte, para querer corromperte, para querer sacarte. Por eso Pablo estaba hablando y decía, estoy maravillado. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo a los Gálatas? Ustedes comenzaron por el Espíritu, pero veo que están terminando por la carne. Pablo estaba preocupado porque esos hermanos habían comenzado bien escuchando el Evangelio de Cristo. El Evangelio que Pablo les estaba enseñando no era de hombre, era por medio de la revelación de Cristo. Pero ellos comenzaron a alejarse, comenzaron a escuchar, comenzaron a prestar oído, comenzaron a oír cosas que no debían de oír. Decir, Señor, hoy quiero cerrar mis oídos a toda clase de palabra dañina, a toda clase de palabra que viene con sutileza para dañarme, para corromperme, para apartarme del Evangelio de Cristo, para apartarme de la comunión, para apartarme de la búsqueda, para apartarme de la comunión con mis hermanos, con mis siervos, para apartarme de ti, Señor. En esta mañana usted pídale al Señor y que en esta mañana, si hay algo que lo estaba turbando en su corazón, si hay algo que lo estaba turbando, alguna preocupación,
Eche toda ansiedad sobre Él, aleluya, porque Dios tendrá cuidado de usted, aleluya. La ansiedad abre puerta a preocupación, y la preocupación, cuando se abre esa puerta, uno a veces no entiende que una simple preocupación en la vida de la persona abre puertas espirituales, y ahí es donde el diablo entra, y ahí comienza a atacar. Una simple preocupación de algo tan insignificante, si uno le da tanta importancia a eso, el enemigo aprovecha eso y comienza a atacar, y eso ya te perturba, y eso ya te oprime, y eso ya te comienza, aleluya, a quitar el foco, la mira de Cristo, y uno comienza a estar pensando tanto en eso que afecta tu mente, tu corazón. Ellos comenzaron a oír cosas que no tenían que oír. Pero usted diga en esta mañana: al único que voy a oír es al Señor, al Espíritu Santo. Al único que voy a oír este evangelio, aleluya, el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? El que me lleva al arrepentimiento. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Aquel que me lleva a humillarme. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Aquel que me lleva a renunciar a mí mismo. Aquel que me lleva a despojarme de toda arrogancia, de todo ego, de toda vanagloria, de todo lo que no es de Dios en mi corazón. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Aquel que me lleva a amar a mis hermanos, a no tener competitividad con mi hermano, a amar a mi hermano, a orar por mi hermano, aleluya, y no, aleluya, a querer nosotros dividirnos. No, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos lleva a Él. El evangelio de Cristo, aleluya, nos revela a esta persona tan maravillosa como se le reveló al apóstol Pablo. Decile al Señor: hoy revélate a mí, Señor, en esta mañana. Rícata la mazonda la bacaya. Decile al Señor con tu corazón: yo quiero seguir este evangelio. Aunque seamos pocos, es mejor seguir este evangelio, aunque seamos una gran multitud y esa gran multitud no tenga este evangelio. Aunque sea un pequeño grupo remanente, seamos 20, 30, 10, 5, seamos lo que seamos. Pero si seguimos este evangelio, esos 5 que están llenos del evangelio de Cristo y del poder de Cristo harán temblar la tierra por el poder de Cristo, aleluya. ¿De qué sirve que haya multitudes y el evangelio de Cristo no esté presente en las multitudes? Lo importante es que el evangelio de Cristo se predique y esté Cristo reinando en la vida de los creyentes, y en esa congregación y en ese pueblo usted diga al Señor: sí, Señor, yo quiero este evangelio. Y si hay algo que me perturbó, si hay algo que me está preocupando, en esta mañana tú me vas a liberar. En esta mañana tú me vas a liberar.